Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la doctora Verónica Farroña Liza, parte del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy, para comentar con respecto a un tema de relevancia en la consulta pediátrica diaria, la enfermedad diarreica aguda, sus conceptos, el manejo de la deshidratación en los planes A y B. Los temas a tratar en esta oportunidad, hablaremos un poco para situarnos en el contexto mediante una introducción. Hablaremos de algunas definiciones y conceptos, la epidemiología de la enfermedad diarreica aguda, la etiopatogenia de la misma, la clínica, la evaluación y clasificación de la diarrea, el manejo del niño con diarrea aguda sin deshidratación y con deshidratación, los planes A y B. Las enfermedades diarreicas agudas constituyen un problema de salud pública en el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Representan una importante causa de mortalidad y morbilidad. Es la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años después de los cuadros respiratorios. Es una entidad que generalmente es autolimitada y obedece a múltiples etiologías, ¿no? Según las estimaciones de la OMS, causan la muerte de 760,000 niños menores de 5 años al año y que ocurren en más o menos 1.000 millones de episodios al año. Los episodios múltiples de diarreas en el primer año de vida pueden tener una repercusión importante en el estado nutricional de los menores de 5 años. En este mapa podemos visualizar el acceso al agua potable y definitivamente la zona del África, la África subsahariana, pues con la menor cantidad de población con acceso a un agua potable. La tasa de mortalidad infantil se utiliza como un indicador del nivel de la calidad de vida de una población. Esta misma tasa también es resultante del cuidado del bienestar general del país y de la atención en salud, lo cual delimita delimita y evalúa el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, a medida que tengamos un desarrollo mayor, mejora en la calidad de atención en salud, definitivamente la mortalidad infantil probablemente se redistribuya hacia las causas relacionadas a procesos más complejos, ¿no? Pero actualmente la diarrea aguda sigue siendo uno de los motivos principales de la consulta externa de nuestro país. Dentro de las definiciones que tenemos que tener en consideración, la OMS plantea como diarrea aguda infecciosa como una disminución de la consistencia de las heces, ya sea blandas o líquidas, y o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones. La diarrea aguda suele durar menos de 7 días y no más de 14. ¿No? Los niños alimentados solo con leche materna a menudo presentan deposiciones un poco más sueltas, hasta incluso la mamá en el mejor de los casos la cataloga como pastosas, pero en ese caso no se considera diarrea como tal, pero eso sí tenemos que tener en consideración en cuanto a la frecuencia que normalmente él suele tener, sobre todo un lactante suele tener, y el cambio que puede haber en la frecuencia. En cuanto a los tipos de diarrea, tenemos diferentes clasificaciones. En primer lugar está que la clasifica en 3 categorías: una diarrea aguda acuosa, donde netamente las deposiciones son de consistencia disminuida; la diarrea aguda disentérica, que es una diarrea que contiene sangre y moco;
y la diarrea persistente, esa diarrea que es de 14 días, incluso hasta más de duración, considerándose con el término de hasta crónica cuando las deposiciones persisten más de 4 semanas. Otra de las clasificaciones tenemos diarreas infecciosas y diarreas no infecciosas. La diarrea infecciosa, la más común de etiología viral versus la bacteriana o parasitaria. Y en cuanto a las diarreas no infecciosas, generalmente de etiología inflamatoria, alérgica, puede ser endocrina, medicamentosa o incluso por mala absorción. Diariamente el líquido fluye, hay líquido fluyendo en el tubo digestivo. La mayor parte es absorbida a nivel del intestino y se elimina solo una pequeña cantidad en heces. Normalmente el proceso de absorción predomina sobre el proceso de lo que es secreción del líquido. La diarrea ocurre cuando se altera este mecanismo y produce una disminución en la absorción de líquidos o un aumento de salida de líquidos a la luz intestinal. En el caso de la diarrea infecciosa, los agentes patógenos colonizan el epitelio intestinal y se adhieren a las células. Las enterotoxinas usualmente alteran la función de las proteínas transportadoras que ocasionando pérdida de fluidos y electrolitos pasan a través de heces. La invasión de la mucosa intestinal ocasiona un proceso inflamatorio que causa daño en las células epiteliales intestinales, incluso en la submucosa, produciendo exudación del moco, presencia de proteínas y sangre a nivel de la luz del intestino, lo cual posteriormente vamos a evidenciar en las deposiciones. Aquí tenemos el comportamiento del número de episodios de diarreas agudas reportado por el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades, donde se evidencia definitivamente una caída significativa hacia la semana 18 del año 2020. Esto se está planteando por dos cosas. Número uno, el hecho de que no podríamos asistir a centros de salud donde no se podía hacer el reporte respectivo. Y lo otro, el afianzamiento de las medidas de bioseguridad estándar, como es el lavado de manos, ¿no? Y dentro ya de las primeras semanas de 2020 vemos que prácticamente no llegaba a la mitad de lo que llegaba en picos anteriores para la fecha. Lo más probable es que el afianzamiento de las medidas de higiene y el confinamiento pues haga repercusión en la disminución de los episodios de diarrea aguda en niños. Este mapa distributivo de la incidencia acumulada netamente nos sirve para poder identificar la característica de las provincias en las cuales tenemos el incremento de las enfermedades diarreicas agudas, y definitivamente el hecho de tener pobre acceso al agua potable, ¿no? Es lo que prima como característica común de estos departamentos en los cuales la incidencia es mayor. El riesgo para nuestra realidad es el riesgo de las diarreas agudas de tipo infeccioso. Y la característica principal es su transmisión vía fecal oral o contacto directo bajo la ingestión de los alimentos. Definitivamente, como habíamos conversado, el hecho de encontrarnos en una zona donde todavía las medidas de saneamiento no se encuentran en su nivel óptimo, pues lo hace que tome mayor preponderancia y tenga mayor prevalencia en nuestro medio.
definitivamente el hecho de la higiene, el lavado de manos, ¿no? Y la higiene de alimentos es nuestra medida primordial. Dentro de las cosas más comunes de diarrea se encuentra la etiología infecciosa. Dentro de ellas, la que mayor predominancia tiene es la etiología viral, y a la cabeza rotavirus que me puede generar un cuadro de diarrea severa. Es una de las etiologías virales que más tiene ingreso a hospitalización por grado de deshidratación. También tenemos dentro de las bacterianas está la Shigella, ¿no? Que generalmente está asociado en algunos casos a hipoglicemia, aparece en ciertos como brotes, ¿no? Campylobacter, una diarrea con secreción sanguinolenta, en algunos casos estuvo asociado al síndrome de Guillain-Barré. La Salmonella notifi, que si bien es cierto en niños y adolescentes puede generarme más que todo una molestia posterior a la ingesta de algún alimento de riesgo, en lactantes puede generarme bacteremia importante, ¿no? En el caso de los parásitos, definitivamente la Giardia apnea se lleva el primer lugar, y más porque está relacionada pues al consumo de agua no bien tratada. En el Perú se realizó un estudio de cohorte que involucró a pacientes de 2 a 12 meses de edad de 4 distritos de Lima, cerca de 1040 pacientes, pero sin aparente sintomatología, ¿no? Lo que se aisló fue la presencia de E. coli, Campylobacter y rotavirus en lactantes menores de 6 meses y en los niños mayores E. coli. La E. coli enterotoxigénica fue relacionada o fue aislada, mejor dicho, en muestras de pacientes que habían estado cursando en esos momentos con diarrea. Ahora hay que tener en claro una cosa, que no hay evidencia suficiente para afirmar que una característica clínica del paciente o las características macroscópicas de las deposiciones son exclusividad, ¿no?, de algún agente etiológico en especial. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son parte de la descripción del tipo de diarrea, los síntomas que acompañan este episodio de deposiciones líquidas, ¿no? Si es que hablamos, por ejemplo, de la fiebre, inapetencia, o si es que estamos hablando directamente de las deposiciones, si viene acompañado con pujo o tenesmo, ¿no? Pero por otro lado, a la par también tenemos que ir valorando los signos monitorizando los signos de probable deshidratación, que lo vamos a reportar incluso más adelante. Como habíamos comentado hace unos momentos, no existe una característica específica para nosotros plantear un agente etiológico con una sola característica. En realidad lo que tenemos que hacer es juntar criterios como para poder identificar o poder encaminar nuestro diagnóstico hacia alguna etiología. Definitivamente necesitamos la parte laboratorial para poder determinar de una manera mucho más específica el diagnóstico, pero más o menos para poder describir un poco las características de cada una de las entidades, ¿no? Les estoy dejando este cuadrito justamente para poder englobar y poder encaminar mucho mejor la ayuda diagnóstica, ¿no? Como por ejemplo en caso de Shigella, dolor abdominal asociado a fiebre, ¿no? Evidencia de inflamación en heces, es decir, poder confirmar con reacción inflamatoria, exámenes de laboratorio, la presencia de náuseas, ¿no? Heces sanguinolentas. Definitivamente eso llegar a evaluar en conjunto
las características clínicas conjuntamente con las laboratoriales. Si bien es cierto, la población de riesgo son los lactantes menores, definitivamente los signos de deshidratación se pueden extrapolar a los mayores, ¿no? Por ejemplo, lo que son ojos hundidos, llanto sin lágrimas, trastorno de conciencia, mucosas secas, taquimia, taquicardia, llenado capilar lento, pérdida de peso, reducción en la turgencia de los tejidos. En realidad el cambio solamente se debería a la presencia de fontanela deprimida. Pero, prácticamente se mantiene a nivel de lo que es los criterios para hacer un descarte de una deshidratación o tipificar la deshidratación. Definitivamente uno de los signos principales a monitorizar es la taquicardia. A continuación se les deja un enlace para un video que describe principalmente las características de los niños con signos de alarma. Se puede visualizar de una manera mucho más directa los signos de alarma presentes. Ya visualizado entonces el video, podemos nosotros y hacer una valoración para determinar el plan a seguir, sobre todo valorando el grado de deshidratación y el plan que probablemente vamos a instalar. Niños con estado general normal, alertas, con ojos normales, sed, un bebé normalmente no hay un incremento de la sed, versus un paciente intranquilo que se torna irritable, que tiene los ojos hundidos y que tiene mucha avidez por tomar líquidos. Y por último, el grado de letargia, ojos hundidos y bebe muy poco, casi no bebe como en el video. En el caso del signo de pliegue, plan A, diarrea sin signos de alarma, un pliegue cutáneo de recuperación instantánea, a comparación del plan B, en el cual ya tenemos un grado de deshidratación, hay una recuperación lenta de la turgencia, y en el caso del paciente deshidratado severo, hay una recuperación muy lenta. Entonces, en cuanto a lo que tenemos de esquema, podemos ya determinar si es que tenemos un paciente con diarrea con signo de deshidratación o sin signo de deshidratación. Y de acuerdo a eso, el plan a seguir. Ya sea un niño que no tiene signo de deshidratación, plantear un plan A, un niño con algo de deshidratación, plan B, y una deshidratación grave, el plan C. En cuanto al manejo, se habla de una terapia de rehidratación oral, ¿no? Que ha sido considerado uno de los mayores descubrimientos médicos, ¿no? Ya que nos permite recuperar de ese proceso, incluso como estábamos conversando, era una de las primeras causas de mortalidad y sigue siendo una causa de mortalidad importante a nivel mundial, pero las sales de rehidratación oral o la terapia de hidratación oral es uno de los alcances mayores y que ha permitido salvar más vidas, sobre todo en el área pediátrica. En cuanto al plan A, el ABC del tratamiento de la diarrea aguda es la alimentación continua, bebidas abundantes y definitivamente una consulta. En cuanto a la alimentación, que sea continua, significa que no se debe interrumpir su alimentación habitual, ¿no? Los conocimientos actuales ya denotan de que no se debe suspender la alimentación en los niños que cursan con estos episodios de diarrea. Es netamente estimular a que coma
y en lo posible hacer que coma de manera fraccionada, ¿no? Es un poco para tratar de disminuir las molestias y que se digieran los alimentos con mayor facilidad. Evitar los alimentos que sean hiperosmolares, ¿no? o muy condimentados. Incluso si es que tenemos fórmulas a base de polímeros de glucosa, ¿no? Sobre todo en pacientes desnutridos, hay que tratar de evitarlo hasta que pase el proceso, ¿no? En el caso de la lactancia materna, hay que estimular que siga con lactancia materna con la frecuencia que normalmente está acostumbrado, ¿no? Y si no, si toma su leche materna, su leche que está acostumbrada a tomar habitualmente, con la salvedad de que no sea una sustancia muy hiperosmolar, ¿no? En cuanto a los alimentos azucarados, jugos embotellados y bebidas gaseosas están prohibidas por su alta osmolaridad y posibilidad de que se agrave la diarrea. En cuanto a lo que es esos preparados que anteriormente se planteaban cuando se comenzó la estrategia del cólera, una cierta cantidad de sustancia de azúcar y de sal, pues se vio en el tiempo de que cada uno tenía su manera de prepararlo y no se llegaba a lograr una administración de electrolitos y sobre todo de glucosa estándar, ¿no? Y en cuanto a la consulta, tenemos que capacitar al familiar, sobre todo en lo que es los posibles, el riesgo de deshidratación, los signos de deshidratación, ¿no? El reconocimiento temprano de los signos de alarma, ¿no? Y por último, tratar de orientarlo en la higiene de los alimentos, el lavado de manos, que nos permiten prevenir otro nuevo episodio de diarrea. Esta diapositiva es para más o menos plantear el curso a seguir, ¿no? Plantear el personal que acompaña al paciente, ¿no? Cerciorarnos de que le administro, le dé pecho, sobre todo la mamá con frecuencia, ¿no? Si solo toma leche, podríamos plantear la administración de sueros de rehidratación oral. Si no toma leche, en todo caso podría asociársele agua de arroz o cocimiento de arroz, ¿no? Ya es cuando se pasa a plan A, cuando ya estamos de salida o ya ha recibido el plan B o el plan C, ¿no? Y generalmente los líquidos que más se utilizan son las sales de retracción oral ya preparadas, ¿no? En el caso de niños menores de 2 años, ¿no? De ser posible la reposición es con 50 a 100 cc por cada deposición, y los mayores de 2 años entre 100 a 200 por cada deposición acuosa. Cuando volver, definitivamente cuando no es capaz de tomar pecho ni es capaz de beber, si empeora el proceso, si hace fiebre, ¿no? Si es que hay sangre en las deposiciones o que no lleguemos a poder hacer efectivo una tolerancia oral adecuada, ¿no? Y definitivamente continuar con la alimentación. En caso de que nuestro paciente ingrese sin sintomatología a un plan B, ¿no? La indicación está de que es una deshidratación leve moderada, ¿no? Entonces la hidratación en un promedio debería estar en 75 miligramos por kilo, esto dividido en 4 horas, ¿no? Con un rango referencial entre 50 a 100 mililitros por kilo para nuestro paciente, ¿no? En forma un poquito, si no por ahí no tenemos el peso, no poder plantearlo de acuerdo a la edad. Y les dejo más o menos los parámetros referenciales.
En todo caso, si es que ya vamos a instalar nuestro plan B, comenzaremos con sales de rehidratación oral y si toma el pecho no suspenderlo. En ese caso darlo con más frecuencia en episodios cortos por sorbos. Si por A o B tenemos la posibilidad de que vomite, ¿no? Esperamos 10 minutos y continuar de manera un poco más lenta. Si aún así persisten los vómitos, se podría intentar colocar una sonda nasogástrica y plantear un volumen entre 15 a 36 mililitros por kilo en una hora y así se controla cada hora. El punto está de si es que ya hemos llegado a las 4 horas, que es el primer corte, se evalúa el grado de deshidratación. Si continúa deshidratado, se podría intentar pasar nuevamente a un plan B en 2 horas. Y si ya está hidratado, definitivamente pasa a plan A, pero si es que vemos que la deshidratación ha aumentado, ¿no?, de manera significativa, de frente pasar a un plan C. En cuanto al tratamiento coadyuvante, tenemos cosas importantes, por ejemplo, la validación del uso de probióticos como parte del manejo de la enfermedad diarreica aguda. Por otro lado, también la administración de zinc, que ha generado beneficios en el manejo de la diarrea a 10 miligramos por kilo día en menores de 6 meses y 20 miligramos por kilo día en mayores, por un promedio de entre 10 a 14 días. Y ya esto es algo nuevo, el uso de medicamentos antieméticos en pacientes que, asociado a su cuadro de diarrea aguda, presentan vómitos persistentes, ¿no? El uso de medicamentos antieméticos, el ondansetron a la cabeza, como parte de la estrategia en el manejo exclusivo de esos casos. En cuanto a cobertura antibiótica, se valorará dependiendo de la evolución clínica y de los exámenes auxiliares. Y lo primordial, ya para concluir, promover las medidas higiénicas con cuidado también en el hogar, consumo de agua segura, alimentos también en buen estado y limpios, ¿no? Asegurarse del lavado de manos antes de comer, después de ir al baño y preparar los alimentos. Fomentar la lactancia materna durante los primeros meses de vida y aún cuando tengamos los episodios de diarrea, mantenerla. Los invitamos a que revisen las siguientes fuentes de información. Muchas gracias.